Buenas tardes, días, noches, depende de la hora que vean el video. El día de hoy vamos a revisar ya lo que va a ser el contenido del tercer parcial. Nosotros ya dejamos de trabajar lo que son las expresiones algebraicas de grados mayores a 1 para enfocarnos en la resolución de ecuaciones. Entonces, el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy y lo que será este parcial van a ser ecuaciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar con la resolución de ecuaciones. Entonces, en alguna parte de su pasado académico, ustedes tuvieron que encontrar o realizar ejercicios en donde tenían que encontrar el valor de X. En este caso, nosotros teníamos expresiones como de ese tipo. Así. Tenemos expresiones donde nosotros teníamos que encontrar el valor de la variable X. Entonces, nosotros tenemos X más 3 es igual a 9 menos X. Ok, primero tenemos que ver a qué nos referimos cuando es una ecuación. Entonces, una ecuación es una expresión algebraica que denota una igualdad. Entonces, ¿cómo sabemos que va a denotar una igualdad? Si dentro de la expresión algebraica tiene el signo igual. Entonces, nosotros, cuando tenemos un signo igual, denotamos que hay una equivalencia entre estas dos expresiones algebraicas, entre el x más 3 y el 9 menos x. Entonces resulta que va a haber un valor que va a hacer que se exprese esta como un enunciado verdadero. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese valor. Ok. Primero, sabemos, o debemos de saber, que la igualdad separa en dos esta expresión algebraica. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad, del lado izquierdo, nosotros vamos a tener algo que se llama primer miembro de la ecuación. Al lado derecho de la igualdad voy a tener lo que es el segundo miembro de la ecuación. Entonces, para poder resolver esta ecuación, voy a necesitar cambiar de lugar los términos. ¿Y de dónde a dónde van a cambiar el lugar? Pues van a ser cambios de posición dependiendo del miembro en el que se encuentre el término. Una de las maneras en que nosotros resolvemos las ecuaciones es cuando de manera vulgar y corriente hablamos de que nosotros tenemos que juntar las variables del lado izquierdo, o sea, del lado del primer miembro de la ecuación. Y las constantes se van a ir a donde está el lado derecho de la ecuación, con el segundo miembro. Entonces, nosotros vamos a hacer un cambio en esta ecuación de términos, un cambio de posición. ¿Qué es lo que va a primar aquí en el cambio de posición? Es que tenemos que, en un miembro de la ecuación, tenemos que juntar las variables. Y en el segundo término de la ecuación, el segundo miembro de la ecuación, perdón, tenemos que juntar las constantes. De un lado tienen que venir las puras letras y de otro lado tienen que estar los números. Entonces, si yo tengo la ecuación x más 3 es igual a 9 menos x, para empezar a resolverla tengo que juntar las variables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiar de lugar la x, el menos x y el más 3. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, yo tengo esta expresión así, x más 3 y 9 menos x.
Entonces, lo que voy a hacer es de que yo tengo que dejar sola esta X porque el más 3 lo tengo que pasar del otro lado. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? El más 3, pues lo tengo que eliminar. ¿Cómo lo elimino? Si le pongo un menos 3. Más 3 menos 3 va a dar 0. Pero como yo aquí alteré el primer miembro de la ecuación, yo tengo que agregar ese menos 3 en el segundo miembro de la ecuación. Entonces, ya lo desarrollo. Y entonces voy a tener X, porque más 3 menos 3, ¿qué va a ser? Entonces va a ser X es igual a 9 menos X menos 3. Entonces, 9 menos X menos 3, el 9 y el menos 3 sí se pueden restar. Entonces va a quedar X es igual, 9 menos 3, queda 6 menos X. Ok, ya que tengo esta expresión, yo tengo que quitar este menos X de aquí, porque solamente tiene que quedar la pura constante. Entonces, lo que voy a hacer es de que voy a poner el conjugado para que se vaya. ¿Cómo que conjugado? Pues el mismo término, pero con el signo contrario. Entonces, 6 menos X, el menos X se va a ir, o sea, va a ser 0 si yo le pongo un más X. Y entonces, si yo aquí le agrego un más X para que se elimine el menos X, también de este lado le tengo que poner un más X. Entonces, con esto, la expresión va a quedar X más X es igual menos X más X que a 0. Entonces, nada más va a quedar el 6. Entonces, X más X va a quedar 2X es igual a 6. Ahora, como yo tengo aquí un coeficiente con el término, yo tengo que encontrar el valor de X, no el valor de 2X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder que quede el X solo, yo lo tengo que dividir entre 2. Porque 2 entre 2 va a quedar 1, coeficiente 1, me va a quedar la X sola. Pero si yo hago esto en el primer miembro de la ecuación, yo lo tengo que hacer en el segundo miembro de la ecuación. Entonces, como aquí me tiene que quedar 1 positivo, siempre lo voy a dividir entre el mismo término que tenga el coeficiente. Si aquí yo tengo un número negativo, este se va a dividir entre un número negativo, este se va a dividir entre un número negativo, dependiendo del coeficiente que esté acompañado a la X. Ahora bien, una vez que ya desarrollé la cuenta, me voy a dar cuenta que 2 entre 2 va a quedar 1. Y 6 entre 2 va a quedar 3. Entonces, el resultado de esta ecuación va a ser la variable tendrá el valor de 3. ¿Y cómo vamos a saber si es correcto? Pues resulta que si yo tengo esta ecuación, entonces sustituyo el valor de 3 en vez de X. 3 más 3 es igual a 9 menos 3. 3 más 3 pues va a quedar 6 y 9 menos 3 va a quedar 6. Y este es a lo que me refiero con que va a ser el enunciado verdadero. Esta es la parte donde ya me doy cuenta que efectivamente sí es el valor de 3 el resultado de esta ecuación. Ok. Entonces, nosotros vemos aquí que ocurren un tipo de situaciones que nosotros agregamos números para poder eliminar de un miembro de la ecuación. Agregamos números para poder eliminar otros términos de la ecuación para que al final me quede la variable con su valor, con la respuesta. Pero puede ser, este es el fundamento, esto jóvenes, es el fundamento de cómo se resuelve una ecuación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va aquí? Ahí se regresan para que copien el ejemplo.
Ok, entonces hay un método más simple que está basado en el fundamento de, como les acabo de decir, de la ecuación, que es el siguiente. Como ya sabemos que nosotros tenemos que hacer que de un lado queden las variables y de otro lado queden las constantes, yo voy a hacer estos mismos movimientos que habíamos visto en la solución anterior, pero ya de una manera más sencilla. El más 3 lo voy a pasar al lado derecho con su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de sumando 3? Pues entonces va a ser restando. Ok, entonces va a pasar el más 3 que está sumando, va a pasar al otro lado de la ecuación, restando. Y entonces como yo quiero que esta x, el menos x, lo voy a pasar para el otro lado, entonces yo lo voy a pasar con su operación inversa, que pues si está restando, pues su operación inversa va a ser la suma. Entonces, la solución aquí va a ser x, y como pasamos el x que está restando, lo vamos a pasar sumando, entonces va a estar sumando. Entonces aquí va a ser, es igual a 9, que ya estaba ahí en el segundo miembro, y el más 3 que está sumando va a pasar restando. Y entonces ya que nosotros hicimos los cambios, pues mágicamente, ¿no? Pues ya nos ahorramos como 10 pasos a comparación de la solución anterior. Este paso que nosotros estamos realizando aquí en esta ecuación se le conoce como transposición. No ocupo la palabra transposición. No ocupo, a ver. Vamos a hacer la transposición de términos. Eso es lo que se hace ahí. Es una transposición de términos. Y nosotros vamos a hacer la transposición de términos con la operación inversa. Niños, niñas, no es con el signo contrario, no, es con la operación inversa. Si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, va a pasar sumando. Truchas con eso. Entonces, yo sumo x más x, pues va a quedar 2x. Y va a ser igual. 9 menos 3 va a quedar 6. Ahora bien, el 2 está multiplicando la x, pero yo tengo que encontrar el valor de la variable x. Entonces, este 2 que está aquí, que está multiplicándose con la x, va a pasar al segundo miembro con la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues va a ser la división. Entonces, nosotros vamos a tener ahora x es igual a 6, que se va a estar dividiendo sobre 2. Y entonces, al dividir 6 entre 2, el resultado ahora sí va a ser 3. Que es lo que nosotros habíamos tenido en la solución anterior, pero como se dan cuenta, esto es más simple. Aquí ocurre otra transposición de términos. Entonces, no importa cuántas transposiciones hagamos en una ecuación, mientras nos ayude a encontrar el valor de la x. Bueno, entonces, las operaciones inversas es muy importante para cuando nosotros resolvamos una ecuación. Entonces, debemos de
tomar conciencia de que es operación inversa y no es signo contrario. Entonces, aquí en estas ecuaciones, y por ejemplo, en las que vienen en la actividad, esas tienen que ser con la comprobación. Todas las ecuaciones son comprobables y ahí nos vamos a dar cuenta si están bien o no. Entonces no me pregunten si sale 3 o si sale 5, si sale 7 en la ecuación. Ustedes les tienen que salir en la comprobación. Si no les sale la igualdad, significa que algo hicieron mal ahí. Entonces, la comprobación es de que voy a sustituir el valor de la x en la ecuación original. Entonces va a ser 3 más 3 es igual a 9 menos 3. Entonces 3 más 3 va a quedar 6. Y va a ser igual a 9 menos 3, 6. Entonces, como son iguales, la igualdad es verdadera. Entonces, esa sí sería la solución de esta ecuación. Entonces, se tienen que poner truchas con este tipo de cuestiones al momento de estar resolviendo la ecuación, ya que aquí es donde nos vamos a dar cuenta si están mal al momento de sustituir. Ok, entonces pónganle pausa y copien esta solución, si es posible, con todas las anotaciones, para que no se les olvide. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver unas ecuacioncillas que sean similares a las de la actividad. Vamos a ver si me alcanza el pizarro. Entonces, el primer ejemplo. Ok, entonces tengo la siguiente ecuación. Entonces, si se fijan, ya hay una que implica multiplicaciones. Pero no se preocupen, se hacen de la misma manera. ¿Qué es lo único que cambia? Se le agrega un paso adicional en donde nosotros primero tenemos que desarrollar una multiplicación, un monomio por un binomio. O sea, el 4 va a multiplicar lo que está dentro del paréntesis y el 5 multiplicará todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, multiplico 4 por 2y, va a quedar 8y. Y 4 por más 8 va a quedar más 32. Y es igual. 5 por 3y va a quedar 15y. Y 5 por menos 2 queda menos 10. Y listo. La ecuación ya quedó como la del ejemplo anterior. ¿Por qué digo que quedó igual? Porque ya inventé dos pasos de poder. Las variables siempre tienen que ir del lado izquierdo. A ver, unas fallas técnicas aquí, pero continuamos. Ok. Que no se pone cosa la grabación. Ahí está. Regresamos. Ok. Entonces, nosotros vamos a juntar de un lado lo que son las variables y de otro lado las constantes. Entonces, va a ser 8y más 32 es igual a 15y menos 10.
Entonces, del lado izquierdo yo voy a juntar las y's y del lado derecho yo voy a juntar las constantes. Entonces, aquí vamos a hacer una transposición de términos. Yo voy a poner el 15y, lo voy a pasar al lado izquierdo con su operación inversa. Y el más 32 lo voy a poner a la derecha con su operación inversa. Entonces, del lado izquierdo, yo voy a tener 8y y como el 15y que está sumando en el segundo miembro, lo voy a pasar al primer miembro con su operación inversa. Entonces va a ser menos 15y. Y esto va a ser igual a menos 10. Y el 32 que está sumando va a pasar restando. Entonces voy a tener menos 32. Entonces voy a restar 8y menos 15y, va a quedar menos 7y. Y va a ser igual, menos 10 menos 32, va a quedar menos 42. Ahora bien, el 15y, digo, el menos 7y, pues está el menos 7 con la variable, es su coeficiente. Entonces, este menos 7 yo lo tengo que pasar al segundo miembro con su operación inversa. Entonces, va a ser y es igual a menos 42 que va a dividir a menos 7. Ok, una de las preguntas más importantes o las dudas más grandes o los errores u horrores que suelen cometer aquí es de que si el coeficiente tiene el signo negativo, lo pasan al otro lado con el signo positivo, porque justifican ese hecho a que al cambiar de posición, cuando lo pasan dividiendo, asumen que hay un cambio de signo. Y eso es a lo que me refiero acá arriba, que no estamos haciendo cambios de signo, no son cambios de signo. ¿Qué estamos haciendo? Son operaciones inversas, inversas. Entonces, el menos 7 se toma como un todo y ese menos 7 yo lo voy a poner abajo del menos 42 para que se divida. Si nosotros ya le ponemos el 7 positivo, ya va a estar mal. Ya de ahí de origen ya va a estar con un error. Entonces, realizo la operación menos 42 entre menos 7, va a quedar 6 positivo. Entonces, el valor de la variable que va a hacer que se cumpla la igualdad va a ser y igual a 6. Ahora, ese 6 yo lo voy a sustituir en la función original. ¿Por qué se va a sustituir? Porque hacemos una comprobación. Entonces, yo voy a tener aquí 4 por más 8. Y este va a ser igual a 5 por 3 por 6 menos 2. Ok, entonces desarrollo las multiplicaciones, las que están dentro del paréntesis. Entonces va a ser 4 por 2 por 6, va a quedar 12. Más 8, cero paréntesis, va a ser igual a 5 por 3 por 6, 18. Menos 2. Entonces va a ser 4 por 20 es igual a 5 por 18 menos 2 va a quedar 16. Entonces 4 por 20 queda 80. Y 5 por 16, adivinen cuánto es. Pues adivinaron bien. Es 80. Entonces aquí ya me está dando la igualdad de manera correcta. Entonces, el resultado de esa comprobación va a ser 80. 80 es igual a 80. Entonces, con esto nosotros comprobamos que efectivamente la respuesta correcta, el valor de la variable de esta ecuación va a ser igual a 6.
Eso es lo que nosotros estamos comprobando aquí. Bueno. Todos los ejercicios de la actividad 8, las 12 ecuaciones que están en la actividad, absolutamente todas se van a tener que comprobar. Todas llevan comprobación. Si ustedes me preguntan a lo largo de esta semana si hay alguna duda que tengan si quieren saber ustedes la respuesta correcta, lo primero que les voy a pedir va a ser la comprobación. Porque pues si estoy diciendo cuál es la clave para poder saber si estamos bien o estamos mal, pues porque estamos dejando los ejercicios incompletos. Entonces, póngale pausa. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, inciso B. (6x por 5 menos x más 9 es igual a 2x por 10 menos 3x menos 11. Ok. Y entonces nosotros vemos que se tienen que hacer unas multiplicaciones antes, porque vemos que hay dos factores que se están multiplicando. En el primer miembro nosotros tenemos a 6x y en el segundo miembro nosotros tenemos a 2x. Entonces se tiene que desarrollar la operación. Entonces, tengo que hacer la multiplicación primero. Entonces, si multiplico 6x por 5, me va a quedar 30x. Y 6x por menos x va a quedar menos 6x cuadrado. Y esto se le va a sumar a 9. Y esto va a ser igual. A 2x lo multiplico por 10, pues va a quedar 20x. Y 2x por menos 3x va a quedar menos 6x cuadrado. Y menos 11. Porque pues esos, lo que está fuera del paréntesis no se ve afectado por la multiplicación. Por eso bajamos el más 9 y bajamos el menos 11, porque esos no forman parte de la multiplicación al estar fuera del paréntesis. Ahora, puedo contar del lado izquierdo lo que tenga variable y del lado derecho las constantes. Entonces, lo que voy a hacer es mover el más 9, lo voy a pasar al lado derecho con su operación inversa. Y el 20x y el menos 6x cuadrada los voy a pasar al lado izquierdo, porque al contener variables, pues el chiste es tener juntas todas las variables y dejar del lado derecho, del lado del segundo miembro, las constantes. Entonces, hago la cuenta y primero muevo el 20x. Entonces, el 20x está aquí sumando, va a pasar restando. Luego voy a tener el menos 6x cuadrada. Y entonces voy a pasar el menos 6x cuadrada que está aquí, está restando, lo voy a pasar sumando. Más 6x cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a menos 11. Y entonces el 9 que está sumando, pues lo voy a pasar restando. Y ya. Ok. Entonces, en las operaciones yo me doy cuenta que puedo reducir los términos, porque aquí hay términos semejantes. Entonces, el 30x menos el 20x va a quedar 10x. Y menos 6x cuadrada más 6x cuadrada, pues va a quedar 0. Se van. Entonces, solamente me va a quedar 10x y va a ser igual. Menos 11 menos 9 va a quedar menos 20. Entonces,
el 10 que está multiplicando a la X, pues va a ocurrir una nueva transposición de términos. Entonces, el 10 va a pasar dividiendo. Entonces, X va a quedar a menos 20 sobre 10. Entonces, divido menos 20 entre 10. Me va a quedar X igual a menos 2. Ahí está. Ya tengo el valor de esta ecuación. Entonces, voy a hacer la comprobación ahora. Ok. Entonces, aquí en la comprobación, pues voy a sustituir el valor de menos 2 en todo lo que tenga variables. Entonces va a ser 6 por menos 2 por 5 menos menos 2 más 9 es igual a 2 por menos 2 por 10 menos 3 por menos 2 menos 11. Así. Entonces, desarrollo las cuentas. O sea, primero tengo que hacer lo que está entre paréntesis. Déjame ponerlo de otro color para que sí se vea mucho azul. Entonces, el rojito. Aquí está. Ok. Entonces, esto es una operación que voy a empezar a hacer. Luego esta operación. Luego esta. Y luego esta operación. El más 9 menos 11 no lo voy a hacer todavía. Entonces multiplico 6 por menos 2. Va a quedar menos 12. Y esto se va a multiplicar por lo que está aquí. 5 menos menos 2. O sea, menos por menos va a ser más 2. Entonces 5 más 2. Aquí va a ser 7. Más 9. Va a ser igual. 2 por menos 2 va a quedar menos 4. Y esto se va a multiplicar por menos 3 por menos 2 va a quedar más 6. Entonces 10 más 6 va a quedar 16. Y se le va a restar 11. Ok. Por algo que he mencionado en clases anteriores es de que nosotros tenemos que realizar las multiplicaciones antes que las sumas, porque es una jerarquía de operaciones. Primero nosotros tenemos que realizar esto y luego nosotros tenemos que realizar esto. Entonces, tengo que realizar las multiplicaciones primero. Menos 12 por 7 va a quedar menos 84. Y eso se le va a sumar a 9. Es igual. Menos 4 por 16 va a quedar menos 64. Entonces, menos 64 menos 11. Entonces, hago la cuenta. ¿Cuánto es menos 80? 74 menos 11 va a quedar. Entonces, así es como nosotros comprobamos las ecuaciones. Entonces, aquí, estos son similares a los que están en la actividad. Ahora bien, esta fue una explicación de cómo realizar lo de las ecuaciones lineales para lo que voy a poner junto con este video. Voy a poner un segundo video donde explico más ecuaciones, porque el otro video es un video que hice para los que están estudiando ingeniería, porque ellos ya ven álgebra superior del principio y como el primer tema tienen que estar relacionado con las ecuaciones, al principio del cuatrimestre, yo les hice un video de resolver ecuaciones. Entonces, junto con este video, junto con el otro video, ya tenemos muchos ejemplos para poder realizar la actividad.
Entonces recuerden, jóvenes, en esta actividad 8 tienen que, a fuerzas, hacer comprobaciones de las ecuaciones. Bueno, entonces, ya si tienen alguna duda, ahí me echan un grito.